Sí. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, realidades y que busca hacer conciencia en toda la población sobre las amenazas que podemos tener y sobre las oportunidades que necesitamos evidenciar y reconocer para poder hacer de este país un mejor lugar para vivir. Son las 10:02 de hoy, martes 26 de septiembre. Iniciamos este programa como siempre en 89.1 FM y también por redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, @Francisco Prendas, para poder tener una difusión lo más amplia posible y generar la conciencia sobre el mensaje que hoy les queremos transmitir de la voz de nuestros expertos, la gente que confía en Red Democrática para poder sumar su opinión y así generar pues un valor agregado a la vida de cada uno de ustedes y así poder tomar las mejores decisiones. Estamos en una serie de programas analizando el tema del Banco Central. Ustedes dirán cuál enfoque falta. Ya tuvimos a quien interpuso, la organización que interpuso una denuncia ante la PROJAP. Ya tuvimos también a un constitucionalista como lo fue don Rubén Hernández. También tuvimos el día de ayer a un diputado de la República que está inmerso en este tema de la investigación contra el Banco Central. Y hoy tenemos a un área que no podemos para nada dejar por aparte porque es el tema jurídico de la protección de datos. Y para poder tener una luz sobre lo que necesitamos tener claro, pues tenemos la cordial visita de don Mauricio París. Es un experto juridista de Costa Rica que tuvo gran participación y a él también se le reconoce como parte de quienes lograron frenar en conjunto con organizaciones y sector político y mediático la avanzada de la UPAD hace varios años. Mauricio, bienvenido a Red Democrática. Hola Jonathan, un gusto saludarte, estar nuevamente en tu programa, muy agradecido por la invitación. Gracias a vos por sacar del tiempo para poder estar con nosotros, Mauricio. Contanos, ¿cómo ves toda esta novela que se ha armado en función de lo que comenzó con una solicitud del Banco Central, quienes aducían tenían sustento jurídico para hacerlo, a la Superintendencia General de Entidades Financieras para que trasladaran la información sin anonimizar del sistema financiero hasta las bases de datos del Banco Central? La verdad, muy preocupado como ciudadano, sobre todo porque ahora que mencionabas el caso de la OPAT, por lo menos en ese caso, cuando estalló el escándalo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, salió a los pocos días, pidió perdón y rectificó derogando el decreto. Eso creo yo, da una señal de humildad y de por lo menos reconocimiento de que se había actuado de una forma inadecuada. Eso desde luego no justifica todo lo que sucedió, pero creo yo que al menos en ese caso yo me sentía como ciudadano pues más satisfecho con la actuación desde el punto de vista de que se rectificó y se echó para atrás, digamos, aunque la OPAT había venido en un funcionamiento irregular desde hacía varios meses, pues a partir del escándalo y de los señalamientos unánimes desde todos los sectores de que eso no estaba bien, no era jurídicamente adecuado e incluso era moralmente reprochable,
se tomó una decisión política y se dio un mensaje político. En este caso, la verdad, a mí me preocupa y me defrauda como ciudadano ver que pese a los señalamientos reiterados, el Banco Central está atrincherado en su posición y en su obsesión por seguir obteniendo datos personales sensibles de la ciudadanía. Se está comportando además como un matón, amenazando, amedrentando a los bancos comerciales con que si no le dan la información que ellos quieren, entonces los van a denunciar penalmente, como ya tienen denunciada a la superintendente de entidades financieras y como también tienen ya denunciado a alguno de los gerentes, si no me equivoco, del Banco Nacional. Entonces, yo creo que ya eso da un mensaje que debe de hacernos preocupar todavía más, sobre todo porque yo creo que cuando se trata de derechos fundamentales, como es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, estamos hablando de asuntos delicados, serios y que se tienen que respetar tal y como se respeta el derecho a la vida, por ejemplo. Y entonces esos relativismos, ¿verdad? Cuando se entiende que la colisión de un derecho fundamental como es la protección de datos o la intimidad frente a un derecho de hacer estadísticas, alguien en su sano juicio considera que debe prevalecer la estadística, creo yo que demuestra un muy pobre compromiso por el Estado de Derecho y un muy pobre compromiso por los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Y una visión además de que el ciudadano es propiedad del Estado y por ende toda su información está disponible para que el Estado haga con ella lo que quiera, estadística o los usos ulteriores que se puedan tener, ¿no? Entonces, esa visión a mí, sinceramente, como tesis de principio, me preocupa mucho porque no veo ni el más mínimo arrepentimiento, sino más bien un envalentonamiento por parte de las autoridades que pareciera evidencia, además, entonces, una visión del Ejecutivo sobre el tema que esperaría yo no sea así. Mauricio, en este escenario que estás dibujando en el primer comentario del programa, más parece una crisis o una amenaza contra la democracia y un surgimiento eh, de una forma de ejercicio de la política contrario a los valores costarricenses que otra cosa. Yo creo que sí, ¿verdad? Esto no es la forma en la que en el país se suelen resolver los conflictos, sobre todo en el sector público, ¿no? Acudir a presentar denuncias penales eh, por temas que además son para mí es clarísimo que hay una ilegalidad y una inconstitucionalidad en lo que ha sucedido, pero digamos que podría el Banco Central tener dudas razonables sobre lo que ha sucedido y sobre la legalidad y los criterios jurídicos que lo han sustentado. Pero cuando existe, por ejemplo, una medida cautelar dictada por la Agencia de Protección de Datos Personales, en donde le dice al Banco Central que suspenda el suministro de datos o los requerimientos de datos y el Banco Central no acata esa instrucción, la recurre, la Agencia de Protección de Datos además dicta una resolución errática en donde no queda claro si la suspende o no la suspende, el Banco Central entonces Y si es solo contra la parte de la SUGEP o contra todas las solicitudes que ha hecho. Exactamente, ¿no? Entonces uno ve además un presidente del Banco Central envalentonado en la Asamblea Legislativa, simplemente actuando como un matón, incluso con los mismos diputados. Eso a mí, como costarricense, sinceramente, me defrauda y me preocupa sinceramente porque estamos hablando, vuelvo y repito, de derechos fundamentales. Mauricio, el anillo de protección institucional del país, ¿cómo lo estás evaluando en este momento? Hablemos, sala constitucional, hablemos de la PROJAP, hablemos de la Defensoría de los Habitantes y hablemos de Casa Presidencial, que debería ser quien ponga barbas en remojo a la institucionalidad a la cual está en la parte pública
y que llame al orden también. ¿Cómo valoras esos cuatro pilares? Sí, creo que ahí hace falta también mencionar un poco el rol de la Procuraduría General de la República. El Eh, quinto, exacto. sí, digamos, lo que te diría es, comenzando por el tema de la Agencia de Protección de Datos Personales, yo me alegré mucho cuando la Agencia de Protección de Datos Personales dictó una medida cautelar de una forma bastante expedita, ordenando que se suspendiera el requerimiento de estos datos. Esa alegría me duró poco, luego de que se dictara una resolución muy errática en donde se suspendió el procedimiento a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional. Y digo que es errática porque no es clara en cuanto a los efectos de si suspendió o no la medida cautelar. Es claro que cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad y es admitida, entonces se suspende el dictado de la resolución final, pero no los actos interlocutorios y no las medidas cautelares, porque si no, Así entonces es. pierden evidentemente su razón de ser. Entonces, me parece que en poco contribuye a la situación tensa que existe sobre el tema el hecho de que la agencia dicte una resolución en términos bastante confusos, ¿no? Es indispensable y creo yo que lo hemos visto en muchos casos que tengamos un regulador en materia de protección de datos que regule, ¿no? No como sucedió en el caso de la OPAT, por ejemplo, en donde abrieron un expediente y acto seguido lo cerraron diciendo hay una causa penal, yo ya no voy a hacer nada. Sería muy preocupante que en este caso digan hay una acción de constitucionalidad, entonces yo no voy a hacer nada. Entonces, ¿por qué está el regulador? Si no regula, ¿no? Eso por un lado. Básicamente eso es lo que están haciendo al suspender todos los actos en la función, en la forma en que lo hicieron. Hay una discusión, digamos, la asociación que interpuso, y me parece que la asociación bancaria también, son del criterio de que al no haber de que como en esa resolución no se dice expresamente que se suspende la medida cautelar está vigente, pero eso es una interpretación que, mi criterio, no es clara. Yo creo, me imagino yo, que habrán solicitado que se aclare esta situación a la Agencia de Protección de Datos y que ojalá la agencia resuelva como debería de resolver, apegado a la legalidad, diciendo, sí, no voy a dictar una resolución final sobre este asunto porque tengo que esperar a ver qué dice la Sala Constitucional. Pero la medida cautelar sigue vigente. Es que es lo razonable. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo de que el Banco Central no pueda hacer estadísticas de riesgo hidrológico versus la voracidad absoluta de datos extralimitadas que le está pidiendo a los bancos comerciales que le suministren, ¿no? Entonces, creo que la Agencia de Protección de Datos tiene una oportunidad de lavarse la cara frente a la población cuando no hizo nada en el caso de Nopal, cuando no hizo nada en el caso de las pruebas FARO, cuando no hizo nada en los temas relacionados con el tratamiento de datos durante la pandemia. Luego, me parece importante mencionar el rol de la Procuraduría General de la República, que también dictó una opinión considerablemente confusa, pero que también el Banco Central ha tergiversado de una forma Totalmente. impresionante, ¿no? Ha dicho, a mí la Procuraduría me dio la razón. Y el presidente del Banco Central va ante los diputados y asegura eso, mintiendo de una forma impresionante, ¿no? La Procuraduría no dictó el criterio más claro, pero sí hizo una diferenciación muy importante sobre cuáles datos son crediticios y cuáles datos no son crediticios, número uno. Número dos, lo otro que estableció era que los datos o esa utilización de datos es una utilización enfocada o relacionada exclusivamente con fines estadísticos, que ese es al final de cuentas la discusión, tal vez ahora podemos hablar sobre eso, y el otro elemento es que, y lo que genera confusión es el presidente del Banco Central dice ante los diputados, yo me quedo con la definición de datos crediticios que tiene la Sala Constitucional, que dice que son datos de interés público. La Procuraduría utiliza dos votos de la Sala Constitucional que son anteriores a que se aprobara la Ley de Protección de Datos Personales. Un voto del 2003 y un voto de 2008. La Ley de Protección de Datos es una ley del año 2011. En este país, este no es un país del common law.
En este país, las leyes, la base principal jurídica es la ley. No estamos ante el gobierno, los jueces, aunque la sala constitucional así le gustaría que fuera. Si hay una ley que dice que un dato relativo al comportamiento crediticio, relativo a la condición socioeconómica, es un dato sensible, no puede la Procuraduría y no debería el Banco Central utilizar votos previos a que el legislador dijo que ese dato relativo a la condición socioeconómica es un dato sensible. Entonces, de hecho, la Procuraduría luego utiliza un voto posterior a la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, un voto del año 2013, en donde dice claramente que el interés público que pueda haber en los datos crediticios no es sobre el monto o la fuente del endeudamiento, sino sobre el comportamiento del deudor, del comportamiento como deudor. En especial, cómo la persona honra sus obligaciones. Es decir, lo que es de interés público es si la gente paga o no paga sus deudas. Nada más. Circunscrito a entidades reguladas. Y el interés público radica en que ese cumplimiento o incumplimiento de obligaciones incide en las tasas de interés existentes. Pero la misma Procuraduría le dice, usted lo único que puede tener o lo único que tiene interés público es eso, si la gente paga o no paga sus deudas. Pero el Banco Central no está pidiendo solamente eso, está pidiéndole a los bancos información sobre los saldos que las personas tienen en sus cuentas bancarias, sobre los montos de los certificados de depósitos a plazo que pueden tener las personas, sobre las condiciones además de los créditos que se les conceden, o sea, si tienen o no tienen tarjeta de crédito, es decir, de La esto. compra de divisas. La compra de divisas, quién compra o quién vende dólares. Eso es enano de otro cuento, absolutamente. No tiene nada que ver con el hecho de que de que se pague o no se pague una deuda. Entonces, es un criterio de la Procuraduría que utiliza votos de la Sala Constitucional anteriores a la Ley de Protección de Datos para generar una confusión, pero al final de cuentas también el Banco Central está utilizando de forma convenienciera ese criterio para decir que le dieron la razón cuando no se lo dieron, ¿no? Y desde el punto de vista al final de la institucionalidad, pues llegamos nuevamente a la calle sin fondos, en donde serán los magistrados de la Sala Constitucional los que determinarán si esta actuación violenta o no la Constitución. A mí me preocupa mucho esto, sinceramente, porque la Sala Constitucional ha sido considerablemente errática a la hora de interpretar el derecho a la intimidad y sobre todo a la hora de interpretar el derecho a la protección de datos personales. A mí desde que en la pandemia la Sala Constitucional dijo que la condición de si una persona estaba vacunada o no era un dato relativo a la salud, sinceramente yo creo que de ahí puede salir cualquier cosa, porque ese análisis, ese voto de la Sala Constitucional no supera ni siquiera la prueba de la risa. Fue un voto absoluta y completamente político para establecer entonces que no, que había que tener el carnet de vacunación y mostrárselo a todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí sinceramente me preocupa que en la Sala Constitucional no haya un perfil de magistrados, por ejemplo, que entiendan los temas relacionados con la tecnología, que entiendan los temas relacionados con la protección de datos y que sigan viendo el derecho a la intimidad como hace 30 años, ¿no? Y que no entiendan entonces y no dimensionen adecuadamente estos temas. Es lamentable, sobre todo cuando la ley es clara en sus alcances sobre los temas de protección de datos personales, entonces veremos qué sucede al final de cuentas y tendremos que apostarle a que la Sala Constitucional en este caso también se lave la cara y determine que es inconstitucional lo que sucedió, como sí hizo, por ejemplo, aunque con votos salvados muy preocupantes también, en el caso del OPAT, en donde sí se determinó que era inconstitucional lo que había sucedido por el hecho clarísimo de que no había una ley, como no lo existe en este caso, una ley especial que expresamente autorice el suministro de esta información al Banco Central. ¿Cómo ves a la Defensoría? Metida debajo de una piedra, como suele estar, ¿no? Yo habría esperado también que la Defensoría actúe en cumplimiento de sus funciones y que haya dicho algo, hasta donde sé no ha dicho absolutamente nada sobre el tema, entonces
institución que creo yo, pues cada vez uno se cuestiona más para qué existe y cuál es el valor agregado que le otorga a la población cuando se dan este tipo de casos y no dicen nada, ¿no? Es decir, reguladores que no regulan. La Agencia de Protección de Datos por un lado, la Defensoría por el otro lado, ¿verdad? Metida bajo una piedra sin hacer nada. ¿Se podría evaluar a ambas instituciones o a los jerarcas de ambas instituciones como falta a su deber el no haber hecho nada o el no estar haciendo nada? Yo creo que sí, por supuesto, claro, sí. Y como te digo, en este caso la Agencia de Protección de Datos por lo menos actuó haciendo alguna cosa, pero sí, sobre todo en el caso de la Defensoría son silencios incómodos que uno se pregunta realmente a qué se deben, ¿verdad? Y sobre todo cuando también han habido voces en las últimas semanas que dicen, ¿dónde está la Defensoría? ¿Qué está haciendo? Y siguen, me imagino yo, en su laberinto. Hablando de silencios incómodos, Mauricio, Casa Presidencial no ha dicho nada, el gobierno como tal no se ha referido al tema. Así es también, silencios incómodos, ¿no? Y creo yo que la posición del presidente del Banco Central ante los diputados, e incluso la misma posición del oficialismo en esa intervención, le hacen creer a uno que probablemente es una decisión consensuada, es una decisión respaldada por el Ejecutivo. También es claro, es decir, desde el plan de gobierno del partido del presidente Chávez, pues tenía ya una intención manifiesta, es decir, un sistema de trazabilidad asociado a SIMPE, es decir, en el Banco Central, en donde existiera trazabilidad de todas las operaciones que se hacían con la finalidad de combatir la evasión fiscal, ¿no? Estamos de acuerdo, hay que combatir la evasión fiscal, pero el fin no puede justificar los medios. Es decir, no podemos, por decir que vamos a combatir la evasión fiscal, entonces darle derecho o acceso a los órganos de los poderes públicos a que tengan toda nuestra información y que violenten un derecho tan importante como el derecho a la intimidad. Porque estamos hablando de que al final el último reducto de la libertad es el pensamiento y el comportamiento de los seres humanos. Entonces, cuando nos comienzan a perfilar, y eso es lo que resulta muy peligroso, sobre todo en un Estado que participa en tantos sectores de la economía como es el Estado costarricense, ¿verdad? Se crea la posibilidad de que haya un perfilamiento de la conducta de los ciudadanos que termina siendo muy peligroso. Entonces, no basta con que nos digan que no lo van a hacer. El problema es que tengan incluso la capacidad de hacerlo. Ya eso es suficiente riesgo como para que lo podamos tolerar, sobre todo cuando se utilizan argumentos tan absurdos como la estadística para determinar si hay riesgo hidrológico o no, es decir, alguna cosa total y completamente desproporcionada. Esa palabra absurda sobre el fundamento del banco me parece que es precisa, es puntual y dan el clavo. Si ustedes, Banco Central, hubieran dicho es para esto y esto y esto y se fundamentan en algo estrictamente financiero, no podría tener algún tipo de entendimiento de la directriz. Pero tal como lo decís, Mauricio, el decir que todo es fundamentado en algo que un organismo internacional pidió como meta, pero no pidió que se trazara el camino, es decir, no pueden echarle la culpa ni al Fondo Monetario ni a la OCDE que se esté violentando la legalidad y la constitucionalidad para encontrar el propósito y el objetivo final de un documento. El que se escuden en estas dos organizaciones, ¿cómo lo valoras vos, Mauricio? Tampoco supera la prueba de la risa, es decir que la OCDE, que es una institución en la que participan las potencias europeas, que están además regidas por la norma más avanzada de protección de datos del planeta, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, es totalmente absurdo. Es decir, o la Reserva Federal, o sea, en Estados Unidos ni siquiera los ciudadanos han logrado tener el consenso para que exista un registro de nacimientos y de funciones centralizado.
porque consideran que el Estado no debe saber si están vivos o están muertos. Usted se imagina la Reserva Federal de los Estados Unidos haciendo este tipo de recolecciones de datos. Entonces, ¿por qué la OCDE o por qué el Banco Mundial nos van a estar pidiendo a nosotros hacer cosas que los mismos países en donde ellos tienen sus sedes y los mismos países que los integran, esto resulta total y completamente imposible de concebir, ¿no? O sea, ni siquiera existe la posibilidad de que esto se haga, sobre todo porque, y eso es lo importante, el dato estadístico no puede ser un dato personal, así de simple y sencillo. El dato estadístico es un dato agregado, ¿no? Se ha estado hablando mucho de las estadísticas que creo yo que sí importan, no la del riesgo hidrológico, el número de personas fallecidas en el país, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo, o sea, para llegar a la conclusión de cuántas personas han muerto por asesinatos en Costa Rica, usted no necesita saber cuánto ganaba el muerto, cuáles eran sus deudas, cuál era el saldo de su cuenta bancaria, ¿no? Al final de cuentas, igual de absurdo el argumento de determinar, es que yo necesito saber en dónde están las deudas para entonces aplicarle un criterio de riesgo hidrológico o de cambio climático. Eso no tiene ningún sentido, sinceramente. Es No ridículo. supera la prueba de la risa. Así es. Mauricio, la Constitución y la ley dice la protección que estás estableciendo. El Banco Central incluso se ha agarrado, se ha tomado de la ley orgánica del Banco Central y la ley de estadísticas que se estableció en el proceso de incorporación a la OCDE. Los argumentos que ellos están esgrimiendo para decir puedo pedir toda esta información sin pedirle permiso a nadie, que son estas dos aristas, estas dos leyes, ¿ellos tienen fundamento o están equivocados? La ley del Banco Central, que es una ley antigua, es una ley anterior a la ley de protección de datos personales, además le concede efectivamente al Banco Central la facultad amplia de hacer estadística. Me parece muy bien que el Banco Central haga estadísticas relacionadas, asumiría yo, con su rol en el sistema financiero, porque para algo existe además el INEC, que es una institución especializada del Estado a la que se le asigna un presupuesto no despreciable para que haga estadísticas. Entonces ahora a mí me llama la atención que cierto tipo de estadísticas, entonces ahora el Banco Central entonces es como una especie de sucursal de la INEC, del INEC, y que entonces esté pidiendo una serie de informaciones extralimitadas para lo que considero yo son las funciones del Banco Central, pero sí tienen facultades de hacer estadísticas. Como dije, para hacer una estadística, usted no necesita identificar a las personas. La ley de protección de datos es clarísima al indicar que se puede hacer tratamiento de datos con fines estadísticos siempre que no exista riesgo de identificar a las personas. Lo dice claramente. Eso yo no he escuchado un solo argumento del Banco Central ni de nadie que diga que eso no es así, porque está clarísimo en la ley. Entonces, eso es claro. La ley de estadística es una ley que la misma Procuraduría, a la hora de contestarle la consulta a la SUGEF, dijo, ojo, que yo dije que esta ley puede ser inconstitucional, porque pareciera que es desproporcionada a la hora de establecer que cualquier órgano o cualquier institución perteneciente al Sistema de Estadística Nacional puede solicitarle datos o información a cualquier persona so pena de denunciarlo por desobediencia a la autoridad. Eso en mi criterio, y como ya lo dijo la Procuraduría, porque la Procuraduría se lo dijo a la Asamblea Legislativa cuando esa ley estaba en trámite y no se hizo ninguna modificación a la ley. O sea, y en este criterio, este año, de la Procuraduría le dice, ojo que yo había dicho que esto es inconstitucional. La Procuraduría dice, en todo caso, usted lo que puede hacer por interés público es tener acceso a datos crediticios, no a fuentes de endeudamiento, no a otras cosas que no diga simplemente si la gente paga o no paga sus deudas. Punto. Eso es la limitación. Y para fines estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si el Banco Central quiere hacer esas estadísticas, lo que debería de hacer es decirle a la SUGEF que le dé los datos con las parametrizaciones estadísticas que sean necesarias, no
hacer él la estadística. No, es que usted me da esa es la lógica detrás de Banco De hecho, Central. dijo Usted que me no da tenían datos, confianza. Dijo usted que me no tenían da, confianza. exacto, usted me da datos que así no funcionan. Mejor démelos todos a mí porque yo sí lo sé hacer. Eso no tiene ningún sentido, es decir, es absoluta y completamente extralimitado. Entonces, sí, me parece a mí que la ley de estadística es una ley que ya la misma Procuraduría dijo podría ser inconstitucional, probablemente en virtud de este caso, hay un caso previo para que se pueda llevar a la sala constitucional, y si no también he escuchado a algunos diputados interesados en presentar una reforma a esa ley de estadística para hacer esas limitaciones que son, o hacer una limitación a estas facultades que son amplísimas y francamente muy peligrosas. En ese sentido también creo yo que la ley de protección de datos y el proyecto que están discutiendo los diputados actualmente, que está en plenario ya, vendría a ayudar a darle además una gobernanza más adecuada a estas circunstancias. Por ejemplo, este proyecto plantearía que en este tipo de circunstancias, cuando una institución le pide los datos a otra, tiene que hacerlo siempre que haya una ley habilitante, o sea, una ley que le permite a esa institución recibir los datos, y que haya además una finalidad pública. Pero no solamente establece eso, sino establece algo que a mí me parece que es esencial y hubiera resuelto este tema, o hubiera evitado que esto pasara, que es que la institución que le pide los datos a la otra le tiene que pedir una autorización previa a la Agencia de Protección de Datos Personales para que diga si los requisitos de legalidad que establece la ley se cumplen o no. Entonces, hay un control ex ante por parte de regulador especializado en protección de datos para decir, sí, usted check, se cumplen los requisitos de acceso a los datos. En este supuesto lo que pasa es que es una pelea de gallos. Y entonces lo que pasa, ¿verdad? Es que la SUGEF se plantó, le dijo al Banco Central no, entonces el Banco Central le dio la vuelta y le fue a pedir a cada banco. Y algunos bancos dijeron que sí, otros bancos dijeron que no, ¿no? Pero entonces es algo que necesita que alguien determine si eso procede o no. ¿Quién lo tiene que determinar? El regulador especializado en materia de protección de datos personales. Porque ahí lo importante también es tomar en consideración los principios básicos que uno aprende en introducción al estudio del derecho en la facultad, ¿verdad? Ley especial versus ley general, ley anterior versus ley posterior. En este caso estamos hablando de datos personales y la ley aplicable es la ley de protección de datos personales. No es la ley del Banco Central, no es la ley de estadística, es la ley de datos personales, porque de lo que se está hablando es de datos personales. Entonces es clarísimo que además la ley es una ley especial con respecto a la ley de estadística y con la ley del Banco Central, y es una ley posterior además con respecto a la ley del Banco Central. De hecho, Mauricio, la salvaguarda en aquel momento cuando se tramitó la ley de estadística, precisamente ese fue el fundamento. Primero, se habla de temas estadísticos y ningún técnico en ese momento, ni ahora tampoco, ha dicho que para hacer estadística se ocupa la personalización ni el detalle específico que justamente está señalando. Número dos, el tema de que era una modificación a la ley de estadística, no era ni siquiera una ley nueva y mucho menos una ley especial, por lo tanto no sobrepasaba los extremos de la ley de protección de datos. Entonces, más la aclaratoria que se puede hacer en la Asamblea sobre la delimitación a la ley de estadística en este momento, no está de más, por supuesto que no, siempre está en proceso de mejora, pero yo creo que es como la clase de kinder o clase de primero para quienes quieren interpretar a juicio de rebeldía cualquier cosa que en la ley se quiera establecer y que simplemente se quiera ajustar a mi verdad, y esa verdad del Banco Central es totalmente desproporcionada. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es llover sobre mojado, pero lamentablemente Hay que hacerlo. en nuestro país, ¿verdad? El más mínimo hueco que exista para meterse por ahí, para tener acceso a los datos, lo están utilizando. Entonces, lamentablemente, creo que hay que poner cada vez más exclusas para que eso suceda. Y vemos, ¿verdad? En la discusión también las visiones. Lamentablemente, nuevamente, la protección de datos personales, que es un tema técnico. Hay pocos temas más técnicos que la protección de datos personales. Pero lamentablemente en Costa Rica
la protección de datos se ha politizado. Eso ha sido bueno, por un lado, porque entonces hablar de protección de datos post-UPAT no es lo mismo que hablar de protección de datos antes de que pasara la UPAT, ¿verdad? Donde uno habla de protección de datos y la gente no sabía que era nada. Ahora la gente más o menos entiende que hay algo relacionado con la protección de datos y ha comenzado a tomar sentido de pertenencia sobre estos derechos, pero esa politización también ha hecho entonces que ya la discusión, por ejemplo, la ley de protección de datos que está lista para votar, entonces ya, por ejemplo, el Frente Amplio le declaró la guerra y dijo que no está de acuerdo con esa ley de protección de datos, alegando todo tipo de cosas, pero básicamente el hecho de que el Estado no puede hacer mesa gallega con los datos, ¿no? Y vemos cómo el Frente Amplio también presenta un proyecto de ley para que el Banco Central tenga acceso a los datos que le dé la gana, ¿no? Entonces eso ya te va evidenciando visiones con respecto a la privacidad, que al final de cuentas terminan siendo visiones sobre el rol del Estado y el rol del ciudadano, y cómo entonces hay visiones en donde se establece eso, que el ciudadano, que los datos no son del ciudadano, los datos son del Estado, aunque sean datos relacionados con un ciudadano, ¿no? Y eso es, lamentablemente, la visión que creo yo tiene alguna gente que es francamente muy peligrosa, además incompatible con el artículo 24 de la Constitución y con el sistema de protección de datos al que el país se adhirió con la Ley de Protección de Datos del 2011, que es el modelo europeo que parte del supuesto de la autodeterminación informativa, que es no solamente que yo tengo derecho a que ciertas cosas se queden en mi fuero interno, eso es el derecho a la intimidad, ¿verdad? El derecho a que nadie, que yo no permita, incluyendo el propio Estado, tenga acceso a determinadas informaciones, un sentido más clásico, secreto de las telecomunicaciones o inviolabilidad de la correspondencia, y un concepto más moderno, que es el de la protección de datos, que es aún en los supuestos en los que mis datos yo los tengo que entregar a alguien, como en el caso de la SUGEF, o sea, para yo tener una tarjeta de crédito o para yo tener un crédito, yo le tengo que dar al banco una serie de datos y el banco se los tiene que dar a la SUGEF, ¿verdad? Aún en esos supuestos, cuando ya esos datos salieron de mi fuero interno, yo como ciudadano sigo teniendo derechos sobre esos datos. El derecho principal es determinar para qué se usan esos datos. Y si yo le di esos datos a mi banco y mi banco se los dio a la SUGEF para que me dieran un crédito, no se pueden utilizar esos datos para otras cosas, para otras finalidades. Y eso es lo que es sumamente peligroso, ¿verdad? De que estas solicitudes, estos datos, esa mega base de datos de perfilado que creo yo se podría estar queriendo establecer, es una base de datos que es increíblemente sexy para otros fines, y sobre todo, por ejemplo, para finalidades políticas, que era lo que veíamos en el caso de la OPAC, o también para finalidades de persecución fiscal o de otro tipo de persecuciones, que lamentablemente ya tampoco en Costa Rica podemos decir, eso nunca va a pasar aquí, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? El contexto político del país nos tiene que hacer creer que las peores cosas pueden pasar. Podemos estar a las puertas de un estado policía, con riesgo de una vulneración de ciberseguridad en el Banco Central que puede destapar absolutamente todo. Ambas cosas son un problema. Por supuesto, yo creo que es algo que no, que los acontecimientos de los últimos años, ¿verdad? La OPAD, las pruebas FARO, ¿verdad? Donde sentaron a 10,000 chiquitos a llenar datos relacionados con la capacidad económica de sus papás para hacer las pruebas FARO, ¿verdad? Y bueno, proteger. El bono proteger, exactamente. Todas esas cuestiones nos hacen creer que, pues, lamentablemente, hay un riesgo importante de que esos datos sean utilizados para otras finalidades sin que ni siquiera nos demos cuenta, ¿no? Hay que respetar el derecho a la intimidad aun y cuando las consecuencias no las veamos de inmediato. Y hay que pensar, yo lo decía siempre en el caso de la OPAT, no pensemos en el PAC
con estos datos. Pensemos en quién va a tener estos datos después y cómo nos vamos a sentir de cómodos o no con esos datos. Y es lo mismo que sucede ahora, es decir, no es un tema de que los tenga en X o Y partido, es un tema de que desde el principio no deberíamos permitir que nuestros datos sean utilizados para cosas para las cuales no están previstos. Mauricio, hay un tema que es cercano a esta amenaza del Banco Central, sobre todo con los costarricenses, y es de otra institución pública, del Instituto Nacional de Seguros, con el tema del marchamo electrónico. El tema del marchamo electrónico es también, y se ha dicho por parte de expertos en tecnología, una amenaza a la vulnerabilidad de la información y a la intimidad de las personas, porque en estricto sentido el marchamo electrónico funciona, yo pago a final de año, me da un sticker electrónico, lo pego en el carro, funciona con radiobases, es decir, cada cierto tiempo, cada cierta distancia va a haber una radiobase del gobierno donde va a leer un código específico de que está en el sticker de mi carro y va a saber, dicen ellos, para controlar las presas, el flujo vehicular y demás, para habilitar semáforos y evitar congestionamiento vial. Pero a pesar de que no es un GPS en tiempo real, ese marchamo electrónico tiene la amenaza de que puede generarse la ruta, la trazabilidad diaria, un día después o tiempo después de que ya pasó Mauricio por una ruta de casa al trabajo y saber por dónde está todos los días. Eso se constituye una amenaza en el mismo estricto sentido de lo que estamos conversando. Sí, y es otro ejemplo también de la falta de humanismo tecnológico, ¿no? De cómo se quiere para una finalidad utilizar una herramienta que tiene un riesgo importante hacia la privacidad. Vamos a ver, o sea, el marchamo es un impuesto, en eso estamos claros, que recauda el INS y que nos dan un comprobante pago que se pega en el parabrisas particular, ¿no? Es decir, al final de cuentas, lo que llevamos es un comprobante pago pegado en el parabrisas para que eventualmente un oficial de tránsito pueda verificar si pagamos o no el marchamo. Eso muy 70s, muy 80s, ¿verdad? Cuando los oficiales de tránsito no estaban conectados a internet, como están ahora, que tienen, ¿verdad?, un aparato en donde hacen las multas y lo que sea. Es decir, hoy día ni siquiera sería necesario tener marchamo. ¿Por qué? Porque si hay un retén, entonces sería tan simple y tan sencillo como que con el número de la placa el oficial de tránsito determine, la salga en verde si pagó, en rojo no pagó y pone la multa. Eso es todo. Entonces, ¿qué hace el Instituto Nacional de Seguros? Recauda un impuesto. Eso es todo lo que hace. El Instituto Nacional de Seguros no tiene nada que ver con lo que vos estabas diciendo que querían hacer, ¿verdad? Control de presas, semáforos, que se abran agujas, o lo que ya comenzaron a decir, ¿verdad? Que es que entonces quieren cobrar por entrar al centro de San José. Entonces, claro, ya desde que en la conferencia de prensa salía la ministra del MISIT, el ministro del MOP, el ministro de Hacienda, que curioso también que estuviera ahí, todos hablando del marchamo electrónico, como si fuera la gran panacea, ¿verdad?, de este país. Uno dice, ¿qué es eso tan extraño? ¿Por qué para tener un comprobante pago, entonces ahora resulta que tenemos que tener ese chip ahí? Entonces yo no entiendo por qué se asignan recursos públicos de una institución del Estado para vender seguros, para todas esas finalidades que además dejan abiertas, y para otras cosas, ciudades inteligentes. ¿Qué tiene que ver el INS con ciudades inteligentes? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que no nos digan qué es lo que quieren hacer con eso. Entonces, quieren ponerle una tecnología que permitiría potencialmente, como bien estás diciendo, identificar en dónde están los vehículos en cualquier momento, y si a esa radio base le pones una cámara encima, genial. Tenés entonces ahí, en tiempo real, la posibilidad de ver, pasó el vehículo tal, y captar la imagen de quién iba conduciendo ese vehículo, ¿no? Y entonces nos dicen, vamos a poner esto porque vamos a modernizar y, ¿verdad?, es importante modernizar, pero no nos dicen de una vez para qué van a usar eso. Entonces ya una vez que tengan a toda la flota nacional con ese sticker, van a comenzarnos a decir, bueno, entonces ahora con el marchamo electrónico vamos a, no sé, seguramente tal vez el INS como parte del Estado empresario le va a poner la competencia al Compass y al QuickPass, y entonces
¿verdad? Ya va a permitir que se paguen los parqueos con eso, no sé, o se va a permitir también, bueno, el tema de los semáforos, yo no entiendo cuál es la lógica de eso, que se abre la aguja cuando pasa la ambulancia. El tema son esas justificaciones, ¿verdad? Que siempre son, ¿quién puede estar en contra de que se abra una aguja para que pase una ambulancia en una presa, ¿verdad? Pero claro, siempre se procura llevar las justificaciones a ese tipo de lugares comunes en donde todo el mundo está de acuerdo. Pero vuelvo y repito, el tema es que entonces, ¿para qué lo quieren usar? Entonces, el punto es, se me está obligando, so pena de meterme una multa o de bajarme las placas y impedirme circular en el vehículo, se me está obligando a tener una tecnología que potencialmente va a permitir que me rastreen por todo el país, con la única garantía de que sale la presidenta ejecutiva del IMSS diciendo, eso no lo vamos a hacer. Para mí eso no es garantía de absolutamente nada, porque entonces, ¿qué va a pasar en 4 años? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar en 8 años, en 12 años, cuando ya tengamos toda esa tecnología ahí establecida? Entonces, son esas cuestiones que uno dice, en un país en donde la educación está como está, en donde la seguridad está como está, ¿por qué se destinan todos esos esfuerzos del Estado para este tipo de ocurrencias? ¿Verdad? ¿Por qué no se abocan a las 4.300 millones de colones. Exactamente. Entonces, sumamente extraño y tal vez uno pueda parecer a veces paranoico, pero es que con las formas en las que el Estado se comporta en algunos supuestos y con con el excesivo poder que tiene el Estado costarricense, pues realmente yo creo que la privacidad y la intimidad es el último recaudo en donde podemos encontrar algún tipo de garantía con respecto al manejo de los poderes públicos y lo que los poderes públicos pueden potencialmente hacerle a los ciudadanos. Y para mí no es una garantía que se me diga que eso no se va a hacer. ¿Por qué no hay por lo menos un reglamento? La PAD por lo menos la hicieron en un reglamento, si no, estos son compras públicas. Compras públicas y de facto, póngale todo esto, si no le van a caer los oficiales de tránsito y le van a quitar las placas. No hay una ley que lo habilite, no se sabe con quién se va a compartir la información. Entonces, en un estado que se comporta como se comporta, entonces, ¿qué impide que el día de mañana cualquier otra institución vaya a querer tener acceso a esas radiobases y ver por dónde pasan los vehículos o por dónde no pasan los vehículos, ¿no? Entonces, realmente son cosas preocupantes que no exista, además, en el Estado, en los poderes públicos, un humanismo tecnológico básico y entender que no todo lo que es tecnológicamente posible es deseable. Por lo menos no sin una ley, sin un orden, porque si se hace correcto, todo está bien. El asunto es esa falta de transparencia. Mauricio, para ir terminando, se quedan 6 minutos de programa. ¿Cuál es tu balance de la posición de la Asamblea Legislativa en ambos temas? ¿Ha sido responsable? ¿Han entendido cuál es el problema de ambos temas y del riesgo que esto supone para el país? Digamos, creo que en el tema del marchamo electrónico, lo que entiendo es que se había llamado a comparecer al INSS y entiendo que esa comparecencia no se ha dado por motivos que yo desconozco. Escuché, me parece que en alguna sesión anterior de la Comisión de Ciencia y Tecnología decir que estaba pendiente que llegara la presidenta ejecutiva del INSS a dar explicaciones, pero lo que sucede es que el proyecto sigue adelante, ¿verdad? Creo que ayer, una cuestión así, salía la presidenta ejecutiva del INSS diciendo, vamos para adelante. Ahora patearon la bola para el año entrante, dijeron que este año vamos a seguir con el recibo pegado con el sticker de toda la vida. En buena medida, me imagino yo que por el procedimiento de contratación administrativa establecido, y también esperaría yo con algún nivel de prudencia de que se determine nuevamente por la Sala Constitucional si esto es lícito o no lícito, porque si no se echa paz ya con una compra pública. Es que ese es el tema, la compra pública sigue, hay oferentes y está un costo que se va a pagar apenas se asigne, y eso sigue. Sí, me parece que los diputados lo que pueden hacer es, en ese punto específico, control político, que lo hicieron en su momento, pero el tema sigue adelante. Y en el caso del Banco Central, pues el hecho de que se haya establecido también en la Comisión de Control de Gasto Público,
la investigación que ya llamaron al presidente del Banco Central y que creo que va a seguir adelante, pues me parece que la Asamblea está haciendo lo que puede hacer desde el punto de vista de control político. Ahora bien, yo creo que aquí lo que necesitamos necesariamente es aprobar la ley de protección de datos personales, que lamentablemente, vuelvo y repito, ante esta politización, ya pareciera que entonces el Frente Amplio le declaró la guerra. No tengo muy clara cuál va a ser la posición del oficialismo sobre esta materia, pero es una ley de 80 y pico de artículos, ¿verdad? Y pareciera que por 2 artículos en específico, esperaría yo que no vaya a haber problemas para que la ley se apruebe, porque es una ley además que necesita 38 votos. Además, es una ley en donde ni el Frente Amplio ni el oficialismo presentaron ni media moción, no dijeron nada, nunca, nada. Y ahora, ¿verdad? Como se vuelve a publicitar el asunto, lo revisan y dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado aquí? Bueno, se acaba la orgía de datos en el Estado, o se hace difícil la orgía de datos en el Estado, entonces ya no me gusta. ¿Verdad? No dije nada durante toda la tramitación, pero ahora no me gusta y eso es preocupante. Sería muy triste si después de la OPAP, después de casos de pruebas FARO, después del caso del Banco Central, los diputados no aprueban una reforma a la ley de protección de datos que permita que estas cuestiones se pongan en regla. Y además, la otra iniciativa que creo yo es fundamental es la reforma del artículo 24 para incluir la protección de datos como derecho autónomo en la Constitución, que está bloqueada nuevamente por el Frente Amplio. Que al parecer queda claro que no tiene interés en que los datos personales se protejan, lo que es curioso además porque un componente importante de la protección de datos es la visión sudamericana, que es lo que conocíamos como habeas data, en donde surgió también, que es un primo del modelo europeo, que surgió precisamente como respuesta a las dictaduras sudamericanas, en donde el Estado tenía ficheros de los opositores políticos, ¿no? Entonces es curioso que incluso políticamente o ideológicamente un partido de izquierda esté en contra de que se protejan los datos personales y la privacidad de los ciudadanos. Entonces, en fin, tendremos que ver qué pasa en las próximas semanas, pero yo esperaría que un poco a la fuerza hemos tenido que aprender que todas estas cosas son importantes y no pareciera, además, que nos vayan a dar tregua en los próximos meses. Lo que tenemos que ver es ahora con qué cosa van a salir, ¿no? Mauricio, la PROJAP, para finalizar, no debería estar adscrita al Ministerio de Justicia en este plan que está en la Asamblea. Eso es todo un tema. El proyecto, yo creo que al final de cuentas lo que es importante es cuáles son las facultades que tiene y cómo se elige al director. El problema actualmente es que el director o directora de la Agencia de Protección de Datos es el nombramiento discrecional del ministro de Justicia. Entonces, evidentemente, ahí es un nombramiento político al final de cuentas. En el proyecto se establece un procedimiento de concurso público para elegirlo y además de ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Y se le establecen una serie de facultades, no puede ser despedido salvo por cuestiones específicas, pero lo que sucede es que tiene que ser un órgano del Poder Ejecutivo, lamentablemente, porque si va a iniciar procedimientos administrativos y si va a imponer sanciones, esos son atribuciones que la Constitución le atribuye al Poder Ejecutivo. No puede estar en el Poder Legislativo y no están las cosas como para crear una institución autónoma nueva. El proyecto inicialmente establecía que el relacionamiento, digamos, en la gobernanza del Estado fuera del MISIT, más bien. Pero el MISIT dijo, yo no quiero la Agencia de Protección de Datos Personales aquí. Y entonces quedaría igual adscrita al Ministerio de Justicia, pero con unas libertades y una independencia política muchísimo mayor. Yo creo que lo perfecto es enemigo de lo posible. No podemos crear una institución autónoma, no se lo podemos asignar al Poder Legislativo o a la Defensoría, pues en algún lado tiene que estar. Me parece a mí que lo importante es cuáles son las competencias y cómo se nombra o se revoca el nombramiento del director para que tenga independencia política. Mauricio, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jonathan, encantado.
Y gracias a todos ustedes. Espero que este programa les haya hecho reflexionar sobre el problema en que estamos en este momento en el país con dos instituciones del Banco Central y el INS, y que pueda servir para reflexionar las soluciones para poder seguir como país democrático que somos. Mañana un nuevo programa, no se lo pierda. Dios les bendiga. Esto ha